Queridos familiares, amigos de la familia Carrera Mera, queremos hacer llegar un sentido agradecimiento a todos ustedes quienes nos acompañaron en el momento más difícil que se ha enfrentado y que se enfrenta en la vida cuando un ser querido parte para la eternidad, cuando nuestro querido amigo, abuelito, padre, hermano, compañero, José Raúl Carrera Terán, aquel 20 de abril de este año, Dios le llamó a su presencia. Es menester ahora, al cumplirse un poco más de un mes de su sensible fallecimiento, el poder llegar con ustedes a través de estas facilidades tecnológicas. Nos habría gustado muchísimo, de todo corazón, el poder contar con todos ustedes de manera presencial y poder compartir esta conversación, esta charla, este mensaje de parte de Dios para paz, tranquilidad y conocimiento de todos y cada uno de nosotros, quienes de algún modo y por distintas circunstancias hemos sido cercanos a don José Raúl Carrera Terán. Quiero comenzar esta pequeña charla partiendo de un versículo que posiblemente nos cause algún sobresalto en lo que esto implica. Pero a la luz de la palabra de Dios queremos explicar de tal manera para poder tener un mejor entendimiento y que esto que voy a compartir, quizás cambie la perspectiva de vida de nosotros, de todos los que hoy estamos todavía aquí en esta tierra, en esta temporalidad de la vida terrenal. Y digo, quizás cambie la perspectiva para que nosotros tomemos distintos, diferentes y correctos rumbos en esta vida. Este versículo con el que quiero arrancar se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, y que va a salir en pantalla. Lo dijo el apóstol Pablo en una instancia de su vida difícil, cuando él se encontraba encarcelado, se encontraba agobiado por una enfermedad física, se encontraba perseguido y amenazado. Es decir, las condiciones de vida del apóstol Pablo en aquel momento no eran nada favorables. Y él expresa de este modo lo siguiente. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros sacamos fuera del contexto bíblico este versículo, pensaríamos que Pablo era una persona que anhelaba la muerte y obviamente eso sale de cualquier contexto racional. Pero como le había manifestado antes, las condiciones críticas de la vivencia de Pablo, no solo en su aspecto físico, sino en cuanto a estar coartado de su libertad, a ser perseguido, a ser juzgado de manera injusta, sabiendo hacia dónde podía llegar, que efectivamente fue a donde él llegó, a obtener una sentencia injusta, sin causa alguna. Pablo expresa esto, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nunca podríamos decir, y más aún, cuando hemos enfrentado esta situación dolorosa del 20 de abril, de la partida de nuestro querido hermano José Raúl Carrera, nunca podríamos decir que una muerte es una ganancia, excepto que, y esto es lo importante, lo trascendental, excepto que en esta vida nosotros hayamos tenido la oportunidad de conocer, de seguirle, de ser rescatados y de recibir el milagro más grande que una persona en esta vida puede recibir, que es el milagro de la salvación. Es decir, de haber tenido un encuentro con Cristo Jesús. Entonces nosotros sabemos que la muerte de una persona que conoció de Cristo Jesús,
que le siguió a Cristo Jesús, que se comprometió con Jesucristo, le lleva a su presencia, directamente a su presencia. No así la muerte de quienes no han conocido de Cristo o creen conocerle a su modo y no del modo bíblico, y que tienen una vida acorde a sus propios parámetros, a sus propios estilos de vida, y que como una esperanza ilusoria quizás piensen que pueden ir a encontrarse con su Creador. Por eso es que Pablo, al tener su encuentro con Jesucristo, al haber recibido la salvación que Cristo da a las personas que con entendimiento se pueden seguirle a Jesucristo, él decía, para mí el vivir es Cristo. Es decir, si estoy en esta vida, que sea para seguirle y para servirle a Jesucristo, para vivir conforme a sus preceptos y a sus mandamientos. Pero si muero, voy a estar exento de lo que implica esta vida y voy a ir a Cristo. Entonces, el morir es ganancia. El morir resulta una ganancia. Con esta breve explicación, déjeme decirle también que todos nosotros, todos, absolutamente todo ser humano, aún aquellas criaturitas que por circunstancias inexplicables de la vida llegan a conocer la muerte antes de desarrollarse como seres humanos, todos, dice la palabra de Dios, que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, cuando muere, ¿sí?, ya no podríamos ir a la presencia de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Otro aspecto que nos menciona el libro de Romanos es que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Esto no está diciendo que solo la muerte física es la consecuencia del pecado. Sí es así, pero no únicamente así. Porque la Biblia habla de una segunda muerte. Y esa segunda muerte ya no es la muerte física a la cual todos estamos expuestos en algún momento a que nos llegue, mucho más en estas épocas, en estas circunstancias en que nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad de la vida, que hoy estamos y mañana no sabemos. La segunda muerte es la sentencia que recibe el ser humano por sus acciones aquí en la tierra, y es la eterna separación de los hombres con su Dios, con su Creador. Esa es la segunda muerte. De lo que se determina, por lo tanto, que cuando una persona muere, tiene ese destino final, ¿sí?, de quedar separado de Dios. Si ha estado separado aquí en la tierra, pues también en la vida eterna estará separado de Dios su Creador. Hay una enseñanza bíblica que no es precisamente una parábola, que se encuentra ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y que nos dice que hay dos destinos para los seres humanos. El uno es el seno de Abraham, conocido también como el paraíso, y el otro, ¿sí?, es el Hades, que ahí mismo lo menciona, que es un lugar de tormento eterno. Dos lugares claramente identificados, total y opuestamente determinados para conductas claramente identificables y condiciones claramente determinadas. Es decir, hay un lugar que se llama el seno de Abraham o el paraíso, que viene a ser la antesala misma de la presencia de Dios, para que un día, cuando seamos despertados o resucitados, si usted quiere usar ese término, vamos a ir a ese lugar. Pero hay otro lugar al que también van personas como usted y como yo, ¿sí?, y que dice que es un lugar de tormento eterno, el Hades, ¿sí?, o lo que se conoce como el infierno. ¿Quién va a un lugar y quién va a otro lugar si todos hemos pecado y destituidos estamos de la gloria de Dios? Si la paga del pecado es muerte y la segunda muerte es la separación de Dios con su creación, con el ser humano, pues lo que marca la diferencia, ¿sí?, del primer lugar o del segundo lugar, de la presencia de Dios o de un lugar de tormento eterno, lo que marca la diferencia es la fe en Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Efesios nos dice que Dios nos ha salvado por gracia, por medio de la fe en Jesucristo.
Y eso es lo que debemos experimentar todos los seres humanos si es que queremos ir al seno de Abraham, al paraíso o a la antesala de la misma presencia de Dios. La fe en Jesucristo. ¿Qué implica la fe en Jesucristo? Pues implica exactamente el milagro de la salvación, que es conocer a Jesucristo como dice las Escrituras, no como dice una religión, no como dice una doctrina, ni como yo creo que Él es, ni como yo creo que Él piensa, ni como yo creo que Él actúa, sino que hay que creer en Jesucristo como dice las Escrituras. Recibirle a ese Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, porque al hacer esto estamos aceptando que nuestros pecados, que nos destituyen de la gloria de Dios, que es la consecuencia, la muerte, al aceptarle a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, estamos también aceptando dos cosas. La primera cosa que estamos aceptando es que solo su muerte y resurrección de Cristo Jesús en el Calvario ha pagado el precio de nuestros pecados. Y la segunda cosa que aceptamos es seguir en el caminar con Cristo. Eso es lo que terminamos aceptando. Por lo tanto, una persona que por fe ha sido salvada y comienza a caminar con Cristo debe tener como guía, debe tener como su brújula la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona, cualquier persona, muere? Voy a poner estos versículos en pantalla para que usted los lea y detenidamente los podamos analizar. Son muy lógicos, son muy obvios. Gracias a Dios que esto consta en la palabra para que nosotros podamos estar tranquilos ante la partida de un ser querido como lo experimentamos días atrás, el 20 de abril de este año exactamente. Dice así en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos del 4 al 6, usted los va a ver en la pantalla. Eclesiastés capítulo 9, versículos del 4 al 6, dice así, preste atención. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, ¿qué dicen estos versículos? Estos versículos dicen que mientras nosotros estamos con vida, tenemos esperanza. Porque podríamos en la vida haber sido unos verdaderos leones, por tomar el mismo texto bíblico. Podríamos haber sido unas grandes personas, podríamos haber acumulado riquezas, podríamos haber tenido mucho reconocimiento humano, pero si no tuvimos la fe en Jesucristo, que es aceptar el perdón de pecados por su sacrificio, por su muerte y resurrección, y si no le seguimos a Jesucristo conforme dice las Escrituras, dice que se ha perdido toda esperanza cuando una persona muere. Por eso dice que los que estamos vivos tenemos esperanza, que los que estamos vivos sabemos que a un rato hemos de morir. Eso es, la muerte es parte de la vida. Pero también nos dice, y gracias a Dios que así menciona la palabra, y es una realidad, que las personas que han muerto están despojadas de su memoria. Es decir, hay que quitarnos ese criterio que algún rato nos comentaron, nos dijeron, de que hay almas que están penando o que no pueden hallar reposo porque algo quedó pendiente aquí en la tierra. Eso no tiene ningún sustento bíblico, ni lógico, ni racional. Aquí la Biblia es muy clara y dice que las personas que han muerto, sus memorias son puestas en olvido. De tal manera que ellos no se acuerdan si tuvieron aquí una esposa, si tuvieron unos hijos, si tuvieron unos nietos, si tuvieron hermanos, si quedó una deuda pendiente o si tuvieron un gran gozo en su vida y gran reconocimiento por lo que ellos hicieron o dejaron de hacer en esta tierra. Nada de eso tiene memoria. ¿Eso qué significa? Significa que por lo tanto ellos están descansando tranquilamente. Están descansando. Están como en un profundo sueño que serán despertados en un momento determinado. Gracias a Dios que eso dice, de tal manera que a nosotros eso nos trae paz, tranquilidad, saber que las personas, todas las personas, cuando mueren, su memoria es puesta en olvido. Dice que junto con ellos fenecieron sus emociones, dice sus odios, sus conquistas, todo feneció. Es decir, nada les inquieta, nada les impacienta. Pero hay una tercera cosa que también nos mencionan estos versículos, y dice en el versículo 6,
también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, ellos no pueden recibir los supuestos favores que nosotros quisiéramos hacer por ellos. Si nosotros quisiéramos a estas alturas decirle, gracias papito, gracias abuelito, gracias compañero, gracias amigo, gracias esposo, ellos ya no pueden recibir, porque su amor feneció con ellos. Ni ellos reciben lo que nosotros quisiéramos expresarles, manifestarles, decirles, ni tampoco ellos son mediadores con nosotros ante Dios ni ante nadie. Porque ellos han fenecido, ellos están muertos. Entonces ellos no pueden interceder, por ejemplo, sabiendo que una persona murió en la gracia de Dios, que tuvo la fe en Jesucristo, como es el caso que nos ocupa de nuestro querido José Raúl. No podemos decirle, tú que estás más cerca de Dios, hazme este favor. Sí está más cerca de Dios, porque murió en la fe con Cristo Jesús, pero no puede hacer nada porque está dormido totalmente, porque nada tiene en relación de todo lo que se hace aquí, en la tierra, como lo menciona, debajo del sol. De tal manera que el incurrir quizás en estas creencias, en estos anhelos, en estos deseos, de que lo que podamos nosotros decirles o expresarles les va a llegar, o que ellos pudieran hacer algo por nosotros acá, termina siendo un acto de superstición que es sancionado por la palabra de Dios. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículos del 11 en adelante, entre otras cosas menciona, dice, que no consultemos a los muertos, porque esto es un acto de superstición, o lo llama también hechicería. Entonces, guiémonos por la verdad que contiene la palabra de Dios para no incurrir en estos errores de buena fe, en estos errores surgidos de la emoción, del sentimiento que nos embarga y que todavía sigue embargando nuestras vidas. Quiero concluir, más bien haciendo lo que sí nos pide la palabra de Dios y nos dice y nos aclara que hay un Dios que está con nosotros y que puede estar en nosotros. Ese Dios es el Dios de Espíritu Santo. Jesucristo, antes de que el Espíritu Santo venga para morar en los que hemos creído en Jesucristo, como dice las Escrituras, para morar en los creyentes, le reconoció al Espíritu Santo, que es Dios, le reconoció como el Consolador divino. De tal manera que lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. También dice esto en la palabra, que el Consolador divino, el Espíritu Santo de verdad, consuele los corazones de todos quienes quedamos con un quebranto, con un dolor, con una tristeza y con seguridad con un vacío. ¿Qué nos invita el haber experimentado este dolor de la partida de un ser querido? ¿Qué enseñanza nos deja? No solo la vida del abuelito, del papá, del esposo, del amigo, del compañero. Aparte de la enseñanza de él como gran ser humano, debemos nosotros también terminar aprendiendo esto. Que nadie tiene la vida comprada. Que conocemos el día de nuestro nacimiento, pero no conocemos el día de nuestra partida. Porque así lo menciona el libro de Santiago en la palabra de Dios, que la vida es como una neblina que hoy está y mañana se desvanece. Y si la misma palabra de Dios nos muestra que hay dos destinos totalmente opuestos y claramente identificados, la racionalidad nos dice que nosotros debemos procurar ir al destino que nos lleva a estar con nuestro Dios, con nuestro Creador, y a evitar por todos los medios estar en el lugar de tormento. Eso es totalmente obvio. ¿Qué debemos hacer para ir a ese destino? Pues ahí está la enseñanza que nos ha dejado nuestro querido hermano José Raúl Carrera Terán. Es aceptar por fe a Jesucristo, decirle, yo reconozco que soy pecador,
que no puedo pagar el precio de mi pecado, que el único que pudo pagar el precio de mi pecado es Cristo Jesús, porque la paga del pecado es muerte, y quien se puso en ese lugar por mí es Jesucristo, aceptando la muerte en la cruz del Calvario, muerte que la venció al tercer día porque resucitó. Yo creo, por lo tanto, que mis pecados pueden ser perdonados efectivamente por ese sacrificio, pero de aquí en adelante yo le nombro a Jesucristo el Señor de mi vida para comenzar a caminar por fe en Jesucristo. El caminar por fe en Jesucristo es caminar en obediencia a sus mandamientos, a sus decretos y a sus estatutos. Si yo hago eso, no solo que voy a tener el privilegio de obtener la vida eterna junto a Cristo Jesús, sino que vamos a tener el privilegio y que ciertamente vale la pena hacer cualquier esfuerzo, porque un día nos volveremos a encontrar con todos aquellos que partieron para la eternidad para estar con Cristo Jesús. Yo no quiero encontrarme, por más amistad que haya tenido aquí en la tierra con alguien, no quiero encontrarme con alguien que fue al otro destino. Hagamos lo que tenemos que hacer. Honremos nuestras vidas y honremos al Creador de nuestras vidas, siguiendo los preceptos, viviendo en paz, despojándonos de todas aquellas cosas que pudieran terminar interrumpiendo nuestro camino hacia la eternidad con Cristo Jesús. Amémonos los unos a los otros. Perdonémonos de corazón. Démonos cada uno una nueva oportunidad de volver a creer en aquel que nos falló, en aquella persona que nos golpeó o a aquellos que nosotros ofendimos y agraviamos. Humillémonos, porque la humillación va a dar una honra a Dios y un enaltecimiento a nuestras vidas. Humillémonos y pidamos perdón. Pongámonos a cuentas. Hagamos las cosas correctas, vivamos justamente, despojémonos de actitudes, de vicios, de cosas que nos desmerecen como seres humanos y obviamente atentan a un testimonio de hijos de Dios como debemos serlos. Que Dios ponga paz en todos nuestros corazones, porque Dios, a través de su Santo Espíritu, puede llenar ese vacío, consolando y ayudándonos a pasar la página para continuar. Continuar con un objetivo, por supuesto, el estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad. Que Dios les otorgue esa paz que sobrepasa todo entendimiento y una vez más, Dios le pague. Muchas gracias por haber acompañado en aquel día de la partida. Ahora entendemos que para quienes amamos y vivimos conforme a la voluntad de Dios, dicha en su palabra, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro